Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada lunes en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde tenemos a los protagonistas que comparten con nosotros sus experiencias profesionales y la información clave para la toma de decisiones. Le saluda Raúl Fraga y también, por supuesto, agradezco la presencia del periodista José Sobrevilla, a quien ustedes ya conocen, nuevamente en este espacio. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la invitación a platicar con el maestro. ¿Y de qué manera? Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia nuevamente del maestro Jorge Meléndez Preciado, que usted conoce, también ha estado ya en nuestro programa y el día de hoy, por fortuna, nos vendrá a compartir la importancia que tiene el más reciente de sus libros, Después de la letra, la palabra, una obra sumamente importante que bajo el sello editorial de la Dirección de Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya está circulando. Jorge Meléndez, gracias, maestro, por estar con nosotros. A ustedes, a ti y a Pepe Sobrevilla, que son muy amables siempre. Y por fortuna, como nos sigue una buena cantidad de jóvenes que a través de las redes sociales tienden estos grandes puentes de comunicación, discusión, análisis, hoy vamos justamente a entrarle preguntándote cuál es la trascendencia que el género periodístico de la entrevista tiene cuando tú aportas esta maravillosa obra donde conjuntas 41 personalidades a quienes entrevistas. 29 hombres y 12 mujeres. Sí, pues mira, la entrevista es un género que se ha perdido en México, igual que el reportaje, cierto, desgraciadamente, pero es muy importante para saber, no solamente conocer a alguien en particular, para saber por qué está en determinada posición política o en cuestiones ideológicas precisas, sino para también darnos cuenta de un entorno que está viviendo el personaje, de cuáles son sus motivaciones, porque toma determinada bandera, porque apoya a determinado candidato, claro, porque tiene determinada preferencia hasta sexual, y entonces en la entrevista, que pareciera un término o una forma o un método muy sencillo, tú tienes que ir un poco dándole posibilidad al autor, cuando menos ese es mi forma de hacerla, sí, sin presionarlo, sin querer responder las preguntas, porque en este medio maravilloso que ustedes manejan, y sobre todo en la televisión, a veces el que pregunta incluso contesta, no sí, deja al entrevistado hablar, y el que pregunta a veces cree saber todo, pues entonces ya para que entrevista a la persona que invitó, mejor que él haga las preguntas, las respuestas y demás, ¿no? Aquí se trata de que el entrevistado dé sus puntos de vista, pero que tú vayas poco a poco sacando cosas que el entrevistado pues muchas veces no quiere decir por muy diversas razones, pero que el público tiene interés en conocer. cierto. No, el público tiene interés en conocer. Recientemente más cosas sexuales y demás, por eso las revistas estas de TV diferentes, ¿no? En donde salen del cosas corazón, llamadas del corazón, aunque a veces parecen del hígado, del hígado y del páncreas y de todo. Entonces, pero lo importante es que la gente te diga, bueno, pues yo me metí a este asunto de escribir por estas y estas cuestiones, he tenido estos tropiezos, he tenido estas ventajas, etcétera. Entonces yo tengo una cantidad mucho más amplia de entrevistas que iré sacando, pero recogí estas 41 que son con personajes que me parecen pues muy importantes. Por ejemplo, yo entrevisté hace muchos años, antes de que fuera premio Nobel, a Gabriel García Márquez. Ni más ni menos, aquí está la entrevista. Le pregunté algo que ahora pues es muy actual. Sí. ¿Cuál es la situación de la guerra en Colombia? ¿Por qué no se da la paz? ¿Por qué hay este rejuego, etcétera?
que vimos con el famoso no, Exacto. que sigue ahí latente este problema. Y entonces Gabriel García Márquez me habló de eso, me habló de las izquierdas en Latinoamérica, me habló de cómo veía el país, bueno, me habló obviamente de Fidel Castro, que fue un amigo Sí. muy cercano a él, etcétera, etcétera. Y así cada uno de ellos, de los 41 que están ahí, pues ya he tratado yo que me digan cuando menos cosas novedosas que no habían dicho en entrevistas anteriores y que incluso después no volvieron a decir, porque el Cierto. entrevistado también en un momento dado, si tú lo sabes conducir, te abre el cerebro, te abre el corazón y te dice algunas cosas que después dice, chin, ¿para qué dije eso? Si me voy a enemistar con tal o cual, si voy a tener tales problemas, etcétera. Entonces, esa es una de las cuestiones de la entrevista. Yo he hecho entrevistas en radio, en periódicos. Por ejemplo, acaba de fallecer, desgraciadamente, un gran amigo mío y de ustedes, René Avilés El Fabila. gran maestro René Avilés Yo- ayer falleció. Yo en el Búho hice varias entrevistas, entre ellas Sí. una que no aparece en este libro, pero que espero que aparezca en el número 2 de esta serie, a un señor que no se dejó entrevistar en su vida, que se llamó José Pajés Hierro. Cierto. Pues Pepe Pajés, como Ujú. muchos directores de periódicos, si tú tratabas de entrevistar a Scherer, te decía no. Sí. Si tú tratabas de entrevistar a Becerra Costa, te decía no. No. Ujú. Si tú tratabas de entrevistar a Granado Chapa, te decían no. Entonces, Pajés Hierro le fuimos otorgando un premio y yo aproveché para meterme ahí y que él me comentara cosas que dice, por ejemplo, bueno, ¿usted por qué se hizo reportero? Y dice algo que a mí me dejó helado, por hambre, no por otra razón. Ujú. No viene en este libro, pero vendrá en el segundo, y ya platica algunas otras cuestiones. Pero en este libro, por ejemplo, yo entrevisté a una gran señora y también entrevistadora, que es Elena Poniatowska. Cierto. Elena Poniatowska, por ejemplo, dice que la mandaron cuando ella estaba en Novedades, que ahí empezó su carrera fuerte, la mandaron a entrevistar a Diego Rivera. Y entonces dice, Diego ya no daba entrevista, porque le preguntaban lo mismo, que qué pasaba con Frida, que si él anduvo con la hermana de Frida, que si Frida anduvo con Trotsky, que si él comía carne de perro, porque si comía, que si él... Dice, yo ya estaba harto de la entrevista, y dice, y me recibió como yo era una niña, pues muy bien plantadita, con un apellido de francés, y me veía muy ingenua, me recibió. Dice, y yo no sabía qué preguntarle. Entonces le dije, bueno, ¿y qué le preguntó a usted? Porque la verdad, yo usted a este señor para que le abriera primero las puertas y le dijera. Y es asombroso porque me dijo, yo le pregunté, como no sabía, dice, yo era muy ingenua y no tenía tablas en el periodismo, le pregunté, ¿por qué está usted tan panzón? Cierto. Y entonces el cuate suelta la carcajada y le dice, ay, Helenita, usted es muy simpática, pero no sabe esas... Pero ya le empieza a relatar cosas que no había relatado Diego Rivera. Incluso, yo no sé si recuerdan, había la leyenda que Diego Rivera en sus exposiciones ponía unos cuadros hasta abajo, pequeños, y para que las que iban a ver sus exposiciones, que eran gente que tenía dinero, se agacharan a ver los cuadros y decían, según, ahí no viene eso, según la conseja decían que entonces agachaba y Diego Rivera se reía porque les veía el fundillo. Entonces, de ese tipo de cosas Sí. es lo que tiene que echar mano un entrevistador y obviamente tiene que prepararse a conciencia de cosas que se saben del personaje, de cosas que no se saben, de cuestiones que le interesan a la gente saber, etcétera, etcétera. Cierto. Entonces, por eso la entrevista no es tan sencilla. Tú que haces muchas y con muy variados personajes,
pues no es lo mismo entrevistar a un empresario que a un periodista o que a un político, ¿verdad? Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, como diría Jorge Carpizo, y por lo tanto la entrevista es algo que ahora pues se hace poco, y sobre todo lo que se llamaba entonces la entrevista de semblanza, porque a veces nada más la entrevista es pregunta-respuesta y se acabó el asunto. Bueno, cierto que, por cierto, en el prólogo de este muy importante libro, Después de la letra, la palabra, Raúl Omar Martínez, que también lamentablemente ya falleció recientemente, hace un muy interesante abordaje de todo lo que aportas, lo que significa el género de la entrevista y de cómo magistralmente tú eres un expositor clave en este libro. Pues yo le pedí a Raúl Omar Martínez bastante antes de que falleciera, porque no olvidemos que él hizo durante muchos años una cosa que se llama Revista Mexicana de Comunicación. Sí, cómo no. Entonces, en esta Revista Mexicana de Comunicación, pues hubo crónicas, hubo notas, hubo... Es un referente esa revista. Así es, y también hubo entrevistas a muy diversos personajes. Yo hice pocas ahí, la verdad, porque yo había hecho ya lo que decía esto en el Búho con René, él me posibilitó que yo hiciera, por ejemplo, una de las entrevistas, que también no aparecen aquí, a un personaje que se llamó Manuel Puig, que ahora está más de moda porque el recién fallecido también, Luis González de Alba, dice algo que a mí me parece fantasioso, pero bueno, yo no voy a discutir eso porque él ya no está vivo, que le dio la idea de una obra de teatro que se llama El beso de la mujer al amor. Entonces, en esta obra de teatro, que después se hace película, es la relación entre dos presos, uno homosexual y otro heterosexual. Pero esto lo hace después Luis González de Alba en el segundo tomo de Los días y los años. Claro. Pero lo hace entre un preso político y otro preso que está ahí. Y lo de Manuel Puig, yo lo pude entrevistar, es más bien algo que él hizo mucho, que es hacer una reivindicación del cine y el cómic y todo eso con la novela. Una de sus novelas más famosas se llamó Buenos Aires Affair, otra también se llamó Boquitas Pintadas. Exacto. Y entonces en esas novelas él utilizaba el término cinematográfico, lo hacía también con el término que nosotros llamamos aquí cuentos o cómics, ¿no? Y entonces iba narrando esas historias de cómo el cine influía en la gente, que me parecía una cosa extraordinaria. Obviamente también Manuel Puig era homosexual como Luis González de Alba. No era tan atrevido en muchas cosas como lo hizo Luis, pero de todas maneras él sí mostraba esa faceta y decía cómo empezó a escribir, por qué se le ocurrió eso, que entonces fue un descubrimiento muy interesante, ¿no? Traer el cine a la realidad de otra ficción que es la literatura. Es un drama muy importante. Jorge, ¿cómo surgió el nombre Después de la letra, la palabra? ¿Y cuál fue su evolución? ¿En qué medios estuviste con Después de la letra? Pues mira, esto surgió porque, en primer lugar, a pesar de que he entrevistado a muchas personas, yo dije, bueno, en el medio periodístico siempre hay enconos, pugnas, rechazos, molestias, pero no hay quien entreviste a los periodistas. Entonces yo le propuse a un amigo mío que fue mi director en Radio Educación y que después fue incluso gobernador de Tlaxcala, pero que en ese entonces José Antonio Álvarez Lima. Exacto, que era el director de Imevisión, un programa de televisión planteándole así las cosas. Me dijo, oye, pues suena muy bien. En ese entonces, Imevisión tenía
el canal 7, el canal 13 y el canal 22. Cierto. Quiero decir que en el canal 22 pues, era prácticamente inexistente, casi nadie lo veía. Y entonces me dijo José Antonio, órale, éntrale, empieza en el 22. Bien. Y yo dije, órale, pues empecemos en el 22, aunque no lo vea ni mi mamá cuando yo le diga, pero pues para que él vea que se puede hacer. Sí. Y empecé haciendo esto del 22. Ya como a los 4 o 5 meses dijo, oye, pues está bien el programa, entonces solo que dice, un productor dice que tú deberías de ponerte traje, corbata, y no sé qué, y ya le dije que eso es imposible en tu caso. Entonces, bueno, pasas al canal 7, sin traje ni corbata, y empiezas a hacer. Y terminé en el canal 13, que era el más visto, entonces, como a las 2 de la tarde, que era un horario ejemplar, pero ya no estaba José Antonio Álvarez Lima. Había llegado un personaje, Romeo Caballero, Neolonés. Y el jefe de producción era alguien al que yo conocía, que se llama Julio Solórzano Fopa. Ni más ni menos, hijo de Alaí de Fopa, desaparecida en Bolivia, en Guatemala. En Guatemala. Yo lo conocía porque habíamos estado juntos en Moscú. Sí, señor. Él estuvo por allá antes que yo y se regresó después que yo. Y yo dije, pues qué maravilla, ya llegó un cuate mío, voy a seguir con ese programa. Hijo de la persona que ni más ni menos impulsó la revista FEM. Exacto. Muy importante aportación. Y de la universidad, sí, investigador y feminista. Y Sí. yo dije, pues qué maravilla, voy a seguir ahí. Pues nada, al poco tiempo me corrió Julio Solórzano. Gracias. Mientras nosotros tenemos una pausa, vamos a invitarles a que nos llamen, nos digan qué está en la posibilidad de responder nuestro invitado de hoy, el maestro Jorge Meléndez Preciado. Siga con nosotros después de un momento. Más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre En Body Factory Texcoco. a las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica.
orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando, gracias por continuar, con el profesor Jorge Meléndez Preciado, quien es autor de este interesantísimo libro y que creo viene a ser un referente a los estudiantes que están en la carrera de comunicación, sobre todo porque mueve un género tan importante como es la entrevista, pero creo que dentro de todo lo que nos enseña en las entrevistas es cómo entrevistar a gente de diversas formaciones, porque lo mismo hay periodistas que son más políticos y periodistas que son más literarios, periodistas que son más sociales. Platícanos, Jorge, ¿cómo fue que abordaste esa diversidad de conceptos de la gente? Pues mira, el asunto es que de repente te caen entrevistas para hablar de un cantante que era realmente un cantante político, Víctor Jara. Te caen de repente cosas en la vida, claro, las tienes que buscar, ¿no? Te bajan del cielo y te dicen, qué interesante que estamos. Yo hice un viaje en 73 a el sur del continente porque estaban las elecciones en Argentina, cuando regresó la democracia, que ganó Cámpora. Estaba el asunto del Canal de Panamá, estaban las elecciones en Chile y había llegado un grupo de militares democráticos en Perú. Entonces propuse hacer un viaje para relatar todo ese tipo de cosas. Y yo fui brevemente, muy brevemente, jefe de prensa de una maestra que desgraciadamente ya murió, Gloria Contreras. Sí, cómo no. En el taller coreográfico de la UNAM. Por supuesto. Y entonces le dije a Gloria, oye, voy a hacer este recorrido, y no sé qué. Dice, pues, ¿por qué no buscas a una bailarina inglesa que es la esposa de Víctor Jara? Le dije, oye, pues, sensacional, yo quiero incluso conocer a Víctor Jara. Yo tengo preferencia por una canción de él, Te recuerdo, Amanda. Bellísima, por cierto. Muy breve, pero muy intensa. Entonces, le dije, no, hombre, pues dame los datos. Yo al principio quería entrevistar a Ángel Parra, porque había una peña de los Parra, y bueno, el hijo de Violeta Parra, que se suicidó y todo eso. Pero no sé por qué razón estaban las elecciones locales en Chile, en abril de 73. Entonces busqué a la peña de los Parra, no trabajaba por esos días, y le hablé a esta bailarina, si no recuerdo, se llama Annabel Linton, y me dijo, sí, cómo no, yo le voy a decir a Víctor, vuelve a llamar, no sé qué. Pues, obviamente no había celulares, yo volví a llamar, y ya me contestó él, me dijo, con todo gusto, sí, desde luego. Y entonces me da la entrevista. Entonces yo regresé con la entrevista, la publiqué, por cierto,
yo era miembro del Partido Comunista, la publiqué igual que una entrevista con Gian Maria Volonté, Claro. actor cinematográfico italiano que hizo varias películas muy importantes sobre, en una sale con Richard Burton, que se llama Quemada, y esa entrevista la hice junto con Claudio Obregón. Yo hacía con Claudio Obregón un programa de radio del Partido Comunista. Y entonces llego con Víctor Jara y le digo, oye, pues soy fulano, sí, ya le hago la entrevista. La publico en una revista que sacaba del Partido Comunista que se llama Socialismo, igual que la de Gian Maria Volonté, pero sin ningún éxito, les quiero decir. En el Partido Comunista parece que no leía. Entonces nadie me comentó, está buena, está mala, es regular, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿Por qué no? Nada. Bueno, se publicó el número Socialismo, no pasó nada, y llega en septiembre, viene el golpe militar, apresan a Víctor Jara, lo llevan al Estadio Nacional, hay diversas versiones, una que incluso le cortan con un hacha las manos, etcétera, etcétera. Y entonces digo, bueno, pues en el Partido Comunista nadie me peló, entonces voy a mandarla, la mandé a Casa de las Américas y a una revista alemana, y pues luego la destacaron, y ya, entonces se dieron cuenta en México que yo había entrevistado, como sucede a veces, haces algo aquí, pues nadie te pela, pero si en el extranjero dicen, mira, ya este cuate trae el pelo casi hasta atrás porque está pelón y todo eso. Entonces la gente dice, sí es cierto, ¿no? Entonces se publica ya, es un exitazo, y esa fue una de las entrevistas, por ejemplo, que se dan sin que tú te lo propongas real y concretamente, sino que el periodista pues también tiene que ir buscando a ver, ponerse una meta, pero si no encuentras esa meta, pues puedes buscar algo aledaño que tenga importancia. Entonces fue más importante entrevistar a Víctor Jara que haber entrevistado a Ángel Parra, no porque lo desdeñe, sino porque realmente después Víctor se convierte en un símbolo. Hace algunos meses incluso se habla de que van a llevar a tribunales a varios de los que asesinaron a Víctor Jara, ¿no? Porque se fueron ahí, como ha sucedido en México desde el 68 y ahora, ¿no? Muchos crímenes de lesa humanidad que son hechas por las fuerzas oficiales, pues no les sucede nada a ninguno de los que las llevan a cabo. Es cierto. En Chile, pues ahí va la cosa. Claro. Nos está mandando un mensaje para ti, por supuesto. Gracias. Iván Rodríguez, que es estudiante de la carrera de comunicación, y nos pregunta dónde se puede adquirir este libro. Próximamente en las librerías de Educal, porque tengo otro problema que no es mío. Sí. Recordemos que los libros de las universidades muchas veces se distribuyen muy mal, por no decir que a veces son hasta clandestinos. Entonces yo voy a llegar a un acuerdo con un señor Gerardo Jaramillo, que es el de Educal, y espero que ahí lo distribuyan. Este libro, como está, como tú lo señalaste muy bien, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, está en Puebla, en varias librerías, en las universidades de allá, pero aquí en el Distrito Federal ellos no tienen. Según me dicen, va a estar en la Feria de Guadalajara y va a estar en la próxima feria de aquí del Distrito Federal, ¿no? Por parte de la UAP, pero lo presenté hace poco en la universidad y a mí me regalaron unos ejemplares, y este libro, según me dicen, en Puebla está en 220 pesos, y yo a algunos muchachos de la facultad se los vendía a 100 porque uno se los dan a derecho de autor, y pues a mí no me interesa ganar nada en el libro, sino que se difunda, se conozca, se comente, se critique, etcétera, porque creo que eso es muy importante, maestro Jorge Meléndez, porque de acuerdo a datos recientes ya suman más de 520 las instituciones de enseñanza superior donde se imparte en todo el país la carrera de comunicación. Entonces, este es un libro clave, fundamental,
para todos los estudiantes de comunicación en México y por supuesto más allá? Pues me acabas de dar un dato extraordinario, porque yo me quedé con Sí. Omar Raúl Martínez, que Sí. en un libro fue el penúltimo que hizo, porque acaban de dar uno de ética de él, Sí. que ahora viene en CD. Yo fui el lector, como así se llama, te dan un libro para que tú dictamines y lea usted ese libro, Así cómo es. está. Y en ese libro, que se llama Repensar el periodismo, de Omar Raúl Martínez, se quedó él, y te estoy hablando hace 3 o 4 años, de en 350 escuelas de comunicación. Exacto. Entonces, Sí. siguen creciendo como hongos. ¿De maestro. qué manera? Sobre todo ahora en la era, en los tiempos digitales, Pepe. Claro, claro. Hay algo que a mí me inquieta del libro, Jorge, y que quisiera que nos comentaras. Haces una entrevista muy interesante a 2 personajes polémicos. En sí, sus nombres son símbolo de polémica. Te estoy hablando de Carlos Marín y te estoy hablando de Carlos Ramírez. A Carlos Ramírez. Que estuvimos en Radio Centro con él, ¿te Sí, acuerdas, Raúl? en encuentros y desencuentros, sí, sí. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Fue fácil? ¿Fue complicada? Sobre todo, Carlos Marín no tenía el prestigio o desprestigio que tiene ahora. Lo dices bien. Mira, yo soy, porque además hago un programa con él todos los viernes de 1 a 2 en Radio Educación, muy amigo hace muchos años de Froilán López Narváez. Así es. Somos muy Sí, amigos. pues, Y por cierto, tuvimos un desencuentro de algún tiempo, así como tuve un desencuentro con René, con Froilán, por un problema que yo tuve en casa de Froilán con Carlos Marín. Sí. Pero cuando yo conocí a Carlos Marín estaba en la revista Proceso y él era reportero. Bueno, malo, ya cada quien lo juzgará. Era de los, por cierto, los favoritos de Julio Scherer, también, quién sabe por qué razones, que no viene al caso meterse, bueno, pero yo comía con cierta frecuencia con Carlos Marín porque lo llevaba a Froilán López Narváez. Y entonces era muy curioso porque Marín se ha visto en las entrevistas, hable y se mete, ¿no? Y Froilán lo dejaba hasta cierto punto y decía, ya cállese. A ver, cállese ya. Sí. No sé qué. Y haga el truco del cigarro. Y desaparece un cigarro, Ajá. ¿no? Haga el truco del cigarro. Ya desaparecía el cigarro, lo aparecía y no sé qué. Ya cállese, ya habla usted demasiado. Y entonces, de todas maneras, Carlos Marín estaba en la coordinación del proceso. Entonces, al primero que entrevisté, obviamente fue a Froilán López Narváez. Y dije, bueno, pues voy a entrevistar a Carlos Marín. Y toda la entrevista ya es muy, de muchos años atrás. Y en ese entonces Marín no era el Marín que es ahora, porque ahora pues es el director del Complejo Milenio y entonces tiene otras características. Quizás ahora yo ni me hubiera planteado la idea de entrevistar, y no me interesaría demasiado. claro. Entonces sí, porque estaba en proceso y tenía esas características, ¿no? Ese por un caso. Por otro lado, a Carlos Ramírez, yo lo conocí mucho tiempo atrás y sobre todo él me invitó, él estaba todavía también en proceso, pero ya hacía cosas para un semanario que se llamaba Punto, de Benjamín ¿Cómo Wong. no? Así es, Sí, por ¿no? supuesto. Con Castañeda. Y entonces me dijo Carlos Ramírez, nos hicimos cuates, y me dijo, oye Jorge, pues he visto tus entrevistas, ¿por qué no haces una serie de entrevistas para Punto? Ujú. Pues a todos así. Y entonces hice varias, hice como 6, ni siquiera demasiadas. Y una séptima entrevisté yo a Eduardo Valle, el Búho, también 68ero ya fallecido, al cual conocía yo desde el año de 64, porque yo estuve en Prepa 7 y él en Prepa 2. Sí. Y llevé la entrevista
pues muy llorando porque me gustó y no apareció. Y no hubo la menor explicación. Yo le dije a Carlos, oye, pues, ¿qué pasó con la entrevista? Pues déjame preguntarle a Benjamín. Y déjame preguntar. Dice, pues Benjamín no me dice nada y dice que no va a aparecer. Entonces yo dije, pues, como he dicho en otros lados, hasta aquí llegó mi relación, adiós, ¿no? Sí. Entonces, después de eso dije, bueno, pues hay que entrevistar a este cuate, que acordémonos que en una época fue uno de los columnistas principales. Claro, en el Financiero. En el Financiero. Y ya después, bueno, vinieron otros avatares y demás. Pero dije, bueno, pues si este cuate está aquí, pues lo voy a entrevistar y demás. Y es muy curioso porque ahí también viene una entrevista con Gutiérrez Vivo y yo lo invité a hacer la entrevista a las instalaciones de Imevisión y dije, pues no va a venir este cuate. Y llegó, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la televisión, para casi todos, para mí no, pero es como irresistible, ¿no? Claro. Es muy interesante lo que comentas, incluso recordemos cómo en diversas ocasiones Carlos Marín ha dicho que este tipo de dispositivos digitales no le interesan, no los maneja, no tiene cuenta de Twitter, de Facebook, así como está, dice, está muy bien. Mientras que Carlos Ramírez, en su nueva etapa como periodista, está adentrándose en el maravilloso mundo digital, que es una ruta por la que todos debemos transitar. Después de la pausa vamos a continuar en esta muy interesante y amena, sabrosa charla que nos comparte el maestro Jorge Meléndez. Sigan con nosotros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit,
científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Seguimos en esta muy amena charla, riquísima, que nos está compartiendo el maestro Jorge Meléndez Preciado, periodista, catedrático universitario, un verdadero militante de las causas de la izquierda, con una biografía democrática, reconocidísimo en todos lados y por supuesto escritor. Y sobre todo, Raúl, que es el director del periódico de la Casa de los Derechos de los Periodistas, Unión de Periodistas, que es una publicación que está sacando cosas pero muy interesantes. Pero volviendo a el libro, hay una entrevista a los hermanos Taibo, a los padre e hijo. Taibo 1 y Taibo 2. ¿Cómo fue esa entrevista, Jorge? Bueno, el papá ya era el encargado de la sección cultural del Universal, hacía el famoso Gato Oculto. Exactamente. Y a mí alguien me dijo, este cuate fue durante muchos años el encargado de noticieros de Televisa. Sí. Y entonces yo dije, no, pues es sensacional saber qué pasó, porque salió Paco Ignacio Taibo I. Ya tenía además algunos libros sobre María Félix y todo eso. Y le pedí una entrevista, fui a Universal, ahí sí llevé las cámaras para entrevistar a Universal, y me dijo, mira, antes de empezar la entrevista te voy a dar 3 consejos. Bien. Este señor sabe de... Ya te dieron un programa en la televisión. Esta cosa te va a hacer muy famoso. Vas a llegar a lugares, aunque la televisión la vea muy poca gente, la ven cientos de miles o millones de personas, aunque sea un canal pequeño, ¿no? Sí. Te va a hacer famoso. No te creas nada de lo que te diga la gente, que te ve en televisión, que ustedes... Segundo lugar, esta cosa sabes cuándo inicias, pero no cuándo terminas. Esto puede terminar a los 2 programas, a los 3 programas o a los 15 años. Y tercer lugar, esta cosa, como es muy apantallante, también es muy efímera, porque lo que haces pues no cuenta demasiado. Pues muchas gracias, que por cierto, cuando yo tuve una ruptura con René del Búho, recurrí a Paco Ignacio Taibo, me dio cobijo en el Universal y también me dio cobijo Víctor Roura. Entonces dije yo, bueno, pues me salí del Excelsior, pero entré a 2 periódicos, ¿no? Y ninguno me pidió exclusividad. Y entonces le pregunté, dije, oiga, ¿y pues qué pasó? Dicen, sí, dice, el asunto fue muy sencillo. Y es como yo platico que a veces sucede aún. Dice, yo me subí a un elevador en Televisa, llegó corriendo un tipo que era Emilio Guascárraga 2, el tigre, y me dijo, bájese del elevador, porque yo voy a subir. Dice, pues yo dije, me bajo, pues no voy a poner, él llegó con Eduardo, entonces yo subí a mi lugar, e hice mi renuncia y dije, está su cosa, ¿no? Entonces, platicó eso y platicó cómo también llegó
de Asturias, empezó a hacer periodismo deportivo, decía, le gustaba mucho el ciclismo, que era una de sus fascinaciones, y que esto y que aquello. A mí no me parecía tan lógico, porque los que lo conocimos, pues era más bien bajo de estatura, medio llenito de carne, entonces no se veía así muy atleta ni nada, y entonces dije, no, pues es una entrevista importantísima, porque además pocas personas lo habían entrevistado, que era lo que yo decía, es decir, a los periodistas, incluido que preguntaste por Marín y por Ramírez, pues los otros no los entrevistaban por miedo, por envidia, porque tenían miedo que les dijeran alguna cosa. Yo dije, no, pues hay que atreverse. Y con el Paco Ignacio Ibodós, que no era tan famoso como antes, me dijo, no, pues yo me dedico a esta cosa de lleno, plenamente, me fumo 18 cajetillas diarias, tomo 20 Coca-Cola y me dedico a escribir. Creo que ahora, no sé si ande muy metido en Morena, pero ha dejado de producir, y bueno, conste que producía unos libracos como el del que es realmente impresionante el número de páginas y la eficacia y la contundencia y lo demás, y así muchos otros, ¿no? Hay uno que a mí me gusta mucho, me gustan los de su detective Velasco Arán Shane, y también coincido con algunos críticos de cine, porque yo hice crítica de cine hace muchos años en un periódico que se llamaba La Segunda de Ovaciones, donde había una página 3 que decían que era el Playboy de los pobres. Famosísimo. Aparecían ahí unas Vendían mucho. Entonces, sus novelas y sus películas son malísimas, porque le encargan el guión a él. Y una película no debe de ser la transcripción de un libro, sino tiene que ser otra cosa. Por eso el propio García Márquez dice, yo nunca voy a permitir que 100 años de soledad sea llevada al cine, porque cuando Remedios la Bella se eleva al cielo, en la novela, pues es algo para uno espectacular leyéndola. Pero en el cine pues es muy fácil hacer. Exactamente. ¿No? Pues ya está Superman y Batman, pues no tiene ningún chiste. Entonces yo creo que García Márquez, que también hizo guiones cinematográficos pensando en eso, dijo, no, pues no tiene ningún sentido llevar esto al cine, sino hacer otros. Y casi todas las películas que fueron llevadas al cine de García Márquez, pues no tienen realmente ningún sustento. Una que otra tiene alguna característica, pero en general no. Y estoy recordando una película que se llama En este pueblo no hay ladrones, basada justamente en un cuento de García Márquez, y donde el elenco de quienes participan es de primera, porque está el propio Luis Buñuel, está María Luisa La China Mendoza en papel de prostituta. Carlos Monsiváis, exactamente. 1965, En este pueblo no hay ladrones. Sí, buenísima, de Alberto Isaac. Exactamente, así es. Que fue un cineasta muy bueno, y que yo creo que lo pervirtió su paisano Miguel de la Madrid, porque el señor Alberto Isaac, yo vi a la vuelta de él en la colonia de San Miguel Chapultepec, que era buen cineasta, tenía una sección en el Esto sobre espectáculos, y un crítico de cine muy bueno que se llamaba Francisco Sánchez, y entonces Miguel de la Madrid lo hizo así como director de cine, y ahí trabajó el maestro Isaac, porque él era más creativo que burócrata. Entonces metes a un creativo de burócrata y le das en la torre a la burocracia y a él mismo. Es cierto. Muy buena tu propuesta, mi Pepe, de recordar, de rememorar a René Pues Avilés. sí, en el corte les pedía que comentáramos, por favor, algunas anécdotas de esa persona que se nos fue este domingo y que fue un gran amigo de Jorge y pues amigo de nosotros. Yo todavía recuerdo varias cosas de René
cuando estuvo con nosotros en el grupo María Cristina, Claro. que dirige Eduardo Ibarra, y que nos contó unas anécdotas increíbles. ¿Cómo fue tu relación con René? ¿Cómo lo conociste, Jorge? Mira, yo lo conocí a René y algunos más. Ahora están preparando un homenaje y me decían que querían invitar a José Agustín. Le dije, ojalá pueda ir, pero José Agustín ya anda mal de salud. La última vez que yo lo vi, siempre que no lo veo, soy también muy amigo de él, vi que le hicieron un homenaje en Bellas Artes, salió en silla de ruedas, Sí. tiene algún problema. Bueno, Sí. pero mi relación con René, con José Agustín, con un también famosísimo de su época, escritor del rock, Parménides García Saldaña, claro. con otro escritor que era muy bueno, pero murió muy joven, Jesús Luis Benítez el Búquer y demás. Era porque empecé yo a escribir gracias a un amigo que también ya falleció por desgracia, muy amigo de Humberto Musacchio mío, Manuel Blanco. Sí. Él nos llevó a el Nacional a escribir, pero sobre todo a un suplemento que se llamaba La Revista Mexicana de Cultura, que dirigía un transterrado Juan Reján, un gran poeta español. Entonces, publicábamos ahí y los sábados íbamos a cobrar. Sí. Y nos pagaban muy bien en ese entonces. Nos pagaban, estoy hablando de hace 30 y tantos años, 500 pesos por colaboración, que era muchísimo. Por supuesto. Entonces, entonces nosotros llegábamos, cobramos y bajábamos a una cantina que es toda y esta, que se llama El Salón Palacio, de la cual hizo una novela como epígrafe Gerardo de la Torre, que dice El Salón Palacio, honor, prejuicio, trago y cultura, ¿no? Entonces, ahí empecé a conocer a René, y luego nos fuimos, gracias a un hermano mío, a Ovaciones, y así empezamos a verlos. Y René tenía una característica, era muy atrevido porque estaba en contra de los grupos culturales como Octavio Paz y Carlos Monsiváis. Enrique Krauss era como tercerón de Octavio Paz, ¿no? Sí. Realmente el segundo ahí era Gabriel Said, que nunca se ha dejado de ver, pero el segundo. Y entonces empezamos a ver una serie de cuestiones. Y solamente quisiera hacer dos referencias. René me dijo, vamos a hacer un suplemento nuevo, con jóvenes, todo eso. Y nosotros publicamos un cuevario que empezaba José Luis hablando de René Avilés, pero luego despotricaba acerca de Diego Rivera. Eso. Ese cuevario lo publicaron en la revista, creo que ya era Letras Libres o Plural, Vuelta, era Vuelta, lo publicaron en Vuelta, mochándole la parte de René Avilés, el elogio a René Avilés. Entonces yo le dije a René, ¿ya viste la revista Vuelta? Pasa esto. No, no le he visto. Y entonces hicimos un texto y otro satíricos en contra de Octavio Paz. Y Octavio Paz montó en cólera y por eso sacó eso de René Hábil es o Vil es, ¿no? Por aquella cuestión. Sí. Y luego yo me encargaba de la redacción y de elaborar varias cosas del búho, y vi que llegaban unos textos de Gabriel García Márquez que publicaba en un periódico cubano que se llama Juventud Rebelde. Entonces yo dije, bueno, pues estos hay que publicarlos en México, porque nosotros habíamos contratado a un pensador, los publicamos. Y luego no sé por qué Fernando Benítez en Sábado publicó ese mismo texto y también nos burlamos de Fernando Benítez. Entonces, pues estaban en contra de nosotros Fernando Benítez, Octavio Paz y muchas cosas. ¿Qué tal? Eso debido a la irreverencia de René, y concluyo con esto porque se decía siempre que el líquido vital es el agua, y decía, no, para mí el líquido vital
es el whisky. ¿Qué Que tal? tome agua el que quiera. Pues qué Y manera así de como esas rememorarlo. hay muchas más anécdotas. Exactamente, Sí. y también estamos recordando como uno de los primeros libros de René Avilés Favila, que alcanzaría gran éxito, El Gran Solitario de Palacio, Sí. todo un referente. Pero hay otro de los libros que no alcanzó mucho éxito, pero que es maravilloso. Se llama Los Oficios Perdidos. Ah, sí, es Hoy muy bonito. Hemos muy perdido bonito. al hombre del oficio periodístico, de escritor Es y de cierto. literato. Y Es desde cierto. aquí, por supuesto, reconocemos todo lo que nos ha legado y todo lo que, por supuesto, nos ha ayudado a muchas generaciones. Pues muchas gracias, mi No, querido gracias a ti, mi maestro querido Raúl, como Jorge siempre, muy Meléndez. amable, gracias, Un Pepe privilegio. Maravilla. Y muchas gracias también, Pepe No, al Sobrevilla. contrario, Raúl. Es un gusto honor. grande. Gracias a ustedes que nos siguen en este maravilloso mundo de las redes sociales. Se despide Raúl Fraga, agradeciendo también, por supuesto, a nuestro muy profesional equipo de producción. Nos veremos en la próxima emisión de la Agenda del Emprendedor de Astele.tv. Hasta pronto.